Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a que abran su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer del versículo número 6 hasta el versículo número 10. Vamos a continuar con la serie de predicaciones expositivas en la carta de 1 de Timoteo. Leemos este pasaje, luego tendremos una breve oración y posteriormente estaremos iniciando con la predicación del día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos, mis amados hermanos. Bien, leemos la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo número 10, y dice así de la siguiente manera: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. El 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Amén. Tengamos palabra de oración, amados hermanos. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder exponer fielmente tu palabra el día de hoy. Dependo completamente de ti, Señor. Por favor, ayúdame, guarda mi mente, mi corazón, Señor, y también mis emociones a la hora de poder exponer tu palabra. Reconozco, Señor, Padre, que esto yo no lo puedo hacer por mis propias cuentas, Señor. Te necesito y también sé la gran responsabilidad que hay de por medio, como es alimentar a tu pueblo, Señor. Y no es cualquier pueblo, es un pueblo que tú, Señor, has comprado a precio de sangre, te pertenece. En tus manos nos depositamos, Señor, y prepara nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amado hermano, imagina una familia donde los padres de familia se toman muy en serio su responsabilidad de criar a sus hijos. Cada día invierten tiempo en enseñarle lo que es correcto conforme a la palabra de Dios, pero también los alimenta con una dieta balanceada y los anima a desarrollar buenos hábitos. Por supuesto, a veces los niños no entienden por qué es necesario comer verduras en lugar de dulces, o estudiar en lugar de jugar todo el día. Sin embargo, estos padres persisten, perseveran, porque saben que están formando el carácter de sus hijos, con la esperanza que tengan una vida saludable en todos los sentidos en el futuro. Mis amados hermanos, así como estos padres se esfuerzan por el bienestar integral de sus hijos, nosotros como creyentes somos llamados a ser intencional también en nuestra vida espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 6 al versículo 10, el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos alimentarnos de la palabra de Dios y entrenarnos para la piedad. No solamente para nuestro beneficio, sino para ser ejemplo y bendición a aquellas personas que nos rodean. Este es el llamado de todo siervo de Cristo. Una vida centrada en la verdad, la piedad y la esperanza en el Dios vivo, dice el pasaje. El título del sermón de hoy es La piedad y la esperanza en el Dios viviente marcan al buen siervo. Y este sermón tiene una idea central, el cual deseamos que quede grabada en su mente o que la puedan recordar, por lo menos parte de esa idea central durante la semana. Y el argumento es: un buen siervo de Cristo es aquel
que alimentado por la palabra de Dios se entrena para la piedad y persevera en la obra del evangelio con la esperanza puesta en Dios. Esto aplica no solo a los líderes de la iglesia, sino a todo creyente que anhela vivir una vida que honre a Cristo. Una vez más, un buen siervo de Cristo es aquel que, alimentado por la palabra de Dios, se entrena para la piedad y persevera en la obra del evangelio con la esperanza puesta en Dios. Esto es aplicable no solo a los líderes de la iglesia, no solo a los pastores, sino a todo creyente que anhela vivir una vida que honre a Cristo. Y esta idea central la estaremos exponiendo en 3 puntos. 1. Un buen siervo nutre su vida con la palabra de Dios. Versículo 6. Así que tenga su Biblia abierta. Un segundo punto. Un buen siervo se entrena para la piedad. Versículo 7 y el versículo 8. Y un tercer punto del sermón de hoy, que corresponden a los versículos 9 y 10, lo he titulado: un buen siervo sirve y proclama la esperanza en el Señor. Si ustedes recuerdan, en los versículos anteriores, y me estoy refiriendo del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 4 de esta carta, hemos visto que el apóstol Pablo instruye a Timoteo porque algunos miembros de esta iglesia en Éfeso, o personas que dicen ser creyentes, se apartarán de la fe, es decir, del evangelio, porque han sido persuadidos por falsas enseñanzas. Ustedes pueden leer los versículos 1 al versículo 5, que eso es lo que está ahí escrito en la palabra del Señor. Ahora, estas personas que se han apartado de la fe, la palabra del Señor nos dice literalmente de que han sido guiados no por la palabra de Dios, sino por falsas enseñanzas. Y el apóstol Pablo dice que son doctrinas de demonios, por lo cual tienen la conciencia muerta. Pero, ¿cómo es posible? Entonces, ¿la salvación se pierde? Claro que no, mi amado hermano. La palabra del Señor nos dice que ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes, dice la palabra del Señor, tienen la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo, y todos ustedes lo saben. Pero para que Timoteo pueda enseñar estas instrucciones a la iglesia en Éfeso, tiene que depender del Señor. Estas cosas no las podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Amados hermanos, el instruir a la iglesia del Señor no es algo fácil. Necesitamos depender del Señor. Muchas veces nos ganamos enemigos de gratis. ¿Y quién se quiere ganar enemigo de gratis en estos tiempos? Y a eso nos exponemos los predicadores hoy día cuando queremos exponer fielmente las Sagradas Escrituras. Y para esto dependemos del Señor. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Vamos a fracasar si lo intentamos. Así que el medio que necesita el joven Timoteo es nutrirse de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo número 6 en adelante. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: mi hijo Timoteo, nútrete de la palabra de Dios, del mensaje de la fe. Pero para que podamos entender un poco mejor este llamado que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo, debemos de preguntarnos qué implica nutrirse. Desde una perspectiva médica, sabemos que nutrirse bien significa consumir una dieta balanceada que cubra todas las necesidades del cuerpo. Implica proteína, carbohidratos, grasas saludables y minerales en las proporciones correctas, pues cada uno de estos nutrientes cumplen con una función específica en nuestro cuerpo, pues fortalece nuestro sistema inmunológico y mantiene a nuestro cuerpo funcionando de manera óptima. Mis amados hermanos, de la misma manera,
Timoteo y todo líder espiritual y por extensión a cada creyente, debemos nutrirnos espiritualmente con una dieta equilibrada en la palabra de Dios, alimentándonos de todas las escrituras. Y aquí me surgen algunas preguntas para ti, querido hermano. ¿Cómo está tu tiempo de lectura y estudio en la palabra del Señor? ¿Te estás nutriendo bien en la palabra del Señor? ¿O hay un desbalance? ¿Te hacen falta algunos minerales? Esto implica que no solamente debemos leer y estudiar nuestros pasajes favoritos, o solo escuchar algunos mensajes que nos agraden. Necesitamos una exposición completa y constante de la Biblia. Y esto significa leyendo, estudiando, meditando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hermanos, yo sé que es difícil para muchos de nosotros y no sé por qué presiento que casi para el 99% de los que estamos aquí, evitar o alejarnos de los alimentos ultraprocesados. Normalmente estos alimentos se ven deliciosos, ¿no es así? Apetitosos e irresistibles, pero no contribuyen para nuestra salud. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nútrete de la palabra de Dios, pero también apártate de enseñanzas superficiales o doctrinas distorsionadas. Pueden parecer atractivas, pero están contaminadas con elementos que pueden dañar tu alma. Y esto nos lleva de la mano al segundo punto del sermón. Un buen siervo se entrena para la piedad. Versículo 7 y versículo 8, amado hermano. Mis amados hermanos, nutrirnos espiritualmente con la palabra de Dios es necesario, es esencial para crecer en santidad y para vivir en obediencia a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, no te entrometas en fábulas profanas o cuentos de viejas. Lea conmigo los versículos 7 y versículo 8. Dice así de la siguiente manera, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. En esta época, cuando se escribió esta carta de primera de Timoteo y otras cartas también que fueron enviadas casi en el mismo tiempo, esta práctica era muy común en esta ciudad griega de Éfeso. Y está haciendo más que todo referencia a esas supersticiones o historias sin fundamento que se hablaba la mayor parte del tiempo, especialmente entre las personas que tenían menos acceso a la educación, y como era el caso de la mayoría de las mujeres en ese momento. Ustedes saben de que también, como en todo tiempo, hoy en día es lo mismo. Hay algunos grupos vulnerables, y normalmente son las mujeres y los niños. En tiempos pasados también los hombres eran los que estaban en la cima de la sociedad normalmente. Ellos los que tenían acceso a la educación y a veces las damas no lo tenían. Pablo está diciendo, mira, apártate de estos relatos irrelevantes. Esto no va a edificar. Por eso Timoteo, al igual que todo creyente, hoy en día debe de evitar esos malos alimentos espirituales. Si alguien de los que está aquí necesita mejorar su salud física y decide visitar a un nutriólogo, seguramente le dirá, tenés que dejar la comida chatarra. Ten cuidado con las gaseosas, con la soda. Ten cuidado y elimina todo tipo de bollerías. Muchos de nosotros lo sabemos y a veces sin ir donde un nutriólogo, pero aún así lo comemos y en grandes cantidades. Sin embargo, en este pasaje, el apóstol Pablo no le está sugiriendo a Timoteo y a cada uno de nosotros por extensión, Timoteo, mira, por favor,
no te acerques a las fábulas. No pierdas el tiempo con este tipo de conversaciones vacías, triviales, sin sentido. El apóstol Pablo no está expresándose así de esa manera en esta carta. Pablo le está siendo muy claro y le dice, mira, apártate. Y según la Reina Valera de 1960, dice, deséchalo. Es una orden, no le está diciendo si quieres. Estas indicaciones del apóstol Pablo no son cuestiones si te gusta o no te gusta, de preferencia, son instrucciones claras y precisas. Es una orden, deséchalos. De manera, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos o nos acercamos a estas fábulas profanas, son cosas que no deberíamos nosotros para nada interactuar con estas cosas. Hermano, yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿De qué tú te alimentas de lunes a sábado? ¿De qué tú te llenas? Damos gracias al Señor de que estamos en una iglesia donde nos esforzamos por una predicación expositiva, donde hay una alimentación espiritual y podemos decir bastante fiel, y lo hacemos semana tras semana en dependencia del Señor. Pero de lunes a sábado, ¿qué tú lees? De lunes a sábado, ¿qué otras voces tú escuchas? ¿Qué tipo de información tú estás consumiendo? ¿Estás más preocupado en saber qué es lo que dice el horóscopo? ¿Qué tipo de libro tú estás leyendo? ¿Estás leyendo algunos libros sobre energía positiva? ¿Qué tipo de prédica tú estás escuchando? Yo no estoy diciendo de que es malo escuchar prédica en los canales de YouTube, pero ¿de qué tipo de prédica tú estás consumiendo de lunes a viernes? ¿Prédicas que te hablan acerca de riquezas, del éxito en lugar de la piedad y de la fe en Cristo Jesús? ¿De qué tipo de noticia tú te alimentas? ¿De noticias especulativas, sensacionalistas? ¿O pasas la mayor parte del tiempo viendo videos acerca de las predicciones del fin del mundo? Recuerdo en cierto tiempo a una hermana que pasaba la mayor parte del tiempo viendo este tipo de videos. Y luego venía a la iglesia de una manera escandalosa diciendo el fin del mundo, el fin del mundo. Y a veces incluso se dejaba persuadir por estas falsas enseñanzas y también afirmaba de que el Señor vendría en cierta fecha, que habrían ciertos eventos específicos que se iban a dar en los próximos días. ¿Qué tipo de información tú estás escuchando, amado hermano? ¿Estás filtrando toda esa información? ¿De qué manera tú la filtras? ¿Lo estás haciendo bíblicamente o estás consumiendo simplemente por consumir? Y es posible que tenga la cabeza llena de información que no es saludable para tu vida espiritual, pero no te estás nutriendo de la verdad, de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, un buen ministro de Jesucristo, un siervo del Señor es aquel que se nutre de la verdad, pero no solamente se nutre de la verdad, sino que también nuestro pasaje nos dice que se ejercita para la piedad. Y es que es importante alimentarse bien para luego ejercitarse. ¿No es así? Si no te alimentas bien, si no te nutres bien, pues difícilmente te vas a poder ejercitar. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos de ejercitarnos ¿para qué? Para la piedad. Nota lo que sigue diciendo el versículo 7, la segunda parte de este versículo, la parte B del versículo 7, y también lee conmigo el versículo 8. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Estas palabras que encontramos aquí cobran mayor relevancia cuando consideramos el contexto cultural de esa época. La palabra ejercítate o disciplínate en otra versión, proviene del griego gimnaso, de donde obtenemos la palabra gimnasio. En Éfeso, una ciudad griega, el ejercicio físico y los deportes eran altamente valorados.
Los gimnasios eran lugares importantes donde los hombres se entrenaban de manera rigurosa para las competiciones atléticas. Y estos entrenamientos no eran causales, no eran entrenamientos que se hacía una vez en la semana, una vez cada 15 días, una vez en el mes. No eran entrenamientos ligeros. No, estos atletas seguían estrictos ejercicios de disciplina, se preparaban físicamente con la meta de alcanzar la perfección en su rendimiento. Entonces lo que el apóstol Pablo hace es que utiliza esta metáfora cultural para instar a Timoteo y a cada líder y por extensión a cada uno de nosotros como hijo de Dios para disciplinarnos para la piedad. Y disciplinarse no se trata de un simple esfuerzo pasajero, sino de una dedicación total, como la de un atleta que se somete a un régimen diario para lograr el éxito en las competiciones. Y estas competiciones griegas, hermanos, eran algo parecido como los Juegos Olímpicos de hoy. Eran atletas que se preparaban durante muchos meses durante el año, y todo para obtener una corona perecedera de laurel o de hiedra. Eran personas que se preparaban todos los días. Mis amados hermanos, en la vida espiritual también se requiere una entrega mayor, puesto que la recompensa, nos dice el apóstol Pablo, no es perecedera, no es pasajera, sino que es eterna, nos dice la palabra del Señor. Así como un atleta entrena arduamente por una medalla que perece, el cristiano, el Hijo de Dios y todo siervo del Señor, todo buen ministro, se debe de ejercitar diariamente, amado hermano, para la piedad. Pablo está trasladando esta imagen a la vida cristiana. La piedad es un ejercicio continuo, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Y saben que en aquellos tiempos leía que el cuerpo no era lo único que se fortalecía en estos entrenamientos. También se formaba el carácter, la resistencia, la disciplina mental. Pablo está trasladando, vuelvo a decir, esta imagen a la vida cristiana. El ejercicio físico, dice el apóstol Pablo, tiene su lugar, pero su valor es temporal y también limitado. Por el contrario, la piedad tiene un valor eterno, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Y aquí lo que vemos es que Pablo está haciendo un contraste entre lo temporal y lo eterno, resaltando la superioridad del ejercicio espiritual. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, ¿cómo está tu vida espiritual? Muchas de nuestros logros espirituales no se logran de manera espontánea. Debemos de disciplinarnos. Muchas personas, a veces en su lucha contra el pecado y la santidad, se lamentan de no ver frutos en su vida, pero lamentablemente no son capaces de crear ni la más mínima disciplina espiritual. Pero lo que he podido observar es que estas mismas personas que se lamentan de sus pocos resultados espirituales, crean rigurosos hábitos en otras cosas antes que disciplinarse para la piedad. Y aquí me surgen algunas preguntas. Pero, ¿qué es lo que hace que sea más fácil crear disciplina en otras áreas de nuestra vida que una disciplina de oración, de la lectura de la palabra, incluso de congregarse? ¿No será que a veces nos preocupamos más por cómo nos vemos físicamente, o cómo nos ven, o qué piensan los demás? Lo cual no está mal, pero lamentablemente no nos preocupamos por nuestra relación con Dios. No nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Alguien decía, yo no tengo disciplina espirituales, pero tampoco físicas. Recuerdo que eso me decía hace un par de años un joven. Y yo le decía, joven, tú tienes doble problema.
Ahora no tienes un problema, ahora tienes dos problemas. No solo debes darte cuenta de que necesitas ejercitarte, disciplinarte para la piedad, sino que también tienes que cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor. Pero hemos hablado de disciplina, amado hermano, pero ¿cuáles son esas disciplinas espirituales para las cuales yo debo de ejercitarme como cristiano? Aquí el apóstol Pablo se refiere particularmente a las que están relacionadas con la palabra de Dios, a la lectura, la meditación y la memorización de la palabra del Señor. Lee conmigo unos versículos más adelante, específicamente el versículo 13. Ve a tu Biblia, busca otra vez el capítulo 4 de Primera de Timoteo y luego lee el versículo 13. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Entre tanto que llego, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Un comentarista decía que esto también incluye la oración, el congregarse, el ayuno, el establecer relaciones profundas con los hermanos de la iglesia, el apartar tiempo para estar con el Señor también a solas. Mis amados hermanos, no lo olvidemos. La piedad, al igual que la forma física en la cual hoy día nuestra sociedad como que está obsesionada, ¿no?, por tener cuerpos bonitos y perfectos. Cuanto más la piedad, que tiene más valor, no se alcanza sin un compromiso profundo y constante. Yo no sé si ustedes han notado algo, pero aquí hay una relación importante entre el primer punto y el segundo punto de este pasaje que nosotros hemos visto el día de hoy, entre el versículo 7, versículo 6, el versículo 6 y luego el versículo 7 y el 8, y lo mencionaba al inicio. Así como no podemos ejercitarnos sin antes estar bien alimentados, tampoco podemos crecer en la piedad si no nos nutrimos primero de la verdad de Dios, es decir, de la palabra del Señor. La buena doctrina. La buena doctrina es el combustible para la vida piadosa. Y les pedimos sus oraciones, mis amados hermanos, para que nosotros como Iglesia Bíblica Hispana en Viena podamos siempre estar apuntando a la doctrina, a la enseñanza de la palabra del Señor. Sin una base sólida de las Escrituras, cualquier intento que tú hagas para lograr la piedad será superficial y no va a perdurar. Es la palabra de Dios la que nos da la motivación y la dirección correcta para vivir una vida piadosa. Pero lo opuesto también es cierto. ¿Y cuál es lo opuesto? Las personas que se llenan solamente de conocimiento, pero no se ejercitan en la piedad, tarde o temprano, también caen en una enfermedad espiritual. Esto no es solamente de llenarnos la cabeza de conocimiento, sino que también tenemos que llevarlo a la práctica. Personas que se llenan solamente de conocimiento, esto va a producir orgullo, va a producir vanagloria, menosprecios a los demás, un sentido de superioridad, y esto también es de condenar. Entonces hemos visto hasta este momento que un buen siervo de Cristo y por extensión a toda la iglesia, a todos los creyentes, somos llamados a una vida, a una buena dieta espiritual, a ser nutrido con la palabra de Dios al mismo tiempo. También nos ejercitamos en la disciplina para una vida piadosa y santa. Pero en este proceso, ¿quién nos va a ayudar en esta carrera? ¿Esto lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? Y esta pregunta nos lleva de la mano a nuestro tercer punto y último. Un buen siervo vive y proclama la esperanza en Dios. Y para esto estaremos viendo los versículos 9 al versículo 10. El apóstol Pablo, luego de animar a su hijo Timoteo a ejercitarse, a disciplinarse para la piedad, él introduce un elemento crucial que le da sentido a toda esta disciplina, a todo ese esfuerzo, y es la esperanza en el Dios vivo. Versículo número 10. Y esto ya nos dice que el entrenamiento en la piedad no es un fin en sí mismo, sino una respuesta a la obra salvadora de Dios y a su promesa de vida eterna.
Amada iglesia hispana, nuestra esperanza, no lo olvide, está anclada en el carácter de Dios. Él es fiel en cumplir todas sus promesas. Lee conmigo el versículo 9 y el versículo 10, y dice así: palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Estos versículos nos dan una visión completa acerca del compromiso del cristiano. Pablo comienza con una declaración, hermanos, que podemos decir que es poderosa. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todo. Esta expresión, si ustedes la observan, resalta una verdad que merece toda nuestra atención. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo de manera resumida que la razón por la cual los cristianos debemos perseverar aún en medio de dificultades y sufrimiento es porque el creyente ha depositado su esperanza en el Dios viviente. Y esta esperanza es la que motiva al creyente a perseverar con confianza y gozo en medio del trabajo y las dificultades, porque está fundamentada en la fidelidad y el poder de Dios. Ser un creyente, ser un buen siervo de Cristo, no significa de que no habrá sufrimientos. Lo que sí significa es que el Señor será nuestro ayudador cuando aparezcan estas dificultades. Vuelvo a decirlo, ser un creyente no significa de que no habrá sufrimiento, de que no habrán problemas. Lo que sí significa es que el Señor será nuestro ayudador cuando se presenten estos problemas, hermanos, y los problemas van a estar ahí. La vida cristiana no está exenta de prueba ni de rechazos. Tampoco por ser el pastor o el anciano de la iglesia es una garantía de que no tendremos sufrimiento. De hecho, lo más probable es que a causa precisamente de ser un buen siervo, de ser un hijo de Dios, vengan aún más sufrimientos y problemas a tu vida. Una vida piadosa muchas veces, amados hermanos, trae resistencia y oposición en este mundo. Si deseamos vivir piadosamente, va a traer resistencia y oposición del mundo. Pero esta dificultad, esos problemas que tú estás en este momento viviendo, porque te estás esforzando con la ayuda del Señor de vivir de manera piadosa para su gloria, es soportable, amado hermano. Es soportable porque los creyentes, nos dice la palabra del Señor en estos versículos, tienen su esperanza ¿en quién? ¿En el hombre? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su intelecto? ¿En su dinero? ¿En su poder? No, está anclada en el Dios viviente, nos dice la palabra del Señor. Mi amado hermano, recuerda, el creyente, tú, amado hermano, en el cual mora el Espíritu Santo del Señor, puedes perseverar en medio de las pruebas, porque tu esperanza está en el Dios viviente que guarda a los suyos, incluso en el mismo momento de la muerte. Y es en este contexto que Pablo introduce una afirmación que ha sido interpretada de diferentes maneras. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en este versículo? Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Pablo está enseñando el universalismo en la salvación? ¿Qué es eso? Bueno, el universalismo afirma que tarde o temprano todos seremos salvos. Pero eso no nos dice el texto. Eso no es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir en estos versículos. Alguien decía, al comentar este pasaje, que la palabra Salvador que encontramos aquí en el versículo 10
no siempre se refiere a la salvación eterna. En muchos casos se refiere para hablar de la preservación o el bienestar temporal que Dios otorga a todos los seres humanos. En otras palabras, Dios es el Salvador de todos los hombres porque en su providencia Él sostiene la vida de todos y extiende su bondad común a la humanidad. Dios en su gracia común preserva y mantiene a la humanidad, incluso a aquellos que no le reconocen. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, el versículo 43 al versículo 45, lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, dice nuestro Señor Jesús, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios es el Salvador de todos, en el sentido de que sostiene y preserva la humanidad. Pero este mismo Señor es el Salvador, especialmente de los creyentes, de aquellos que han sido rescatados de la esclavitud del pecado y que ahora gozan por la gracia del Señor de la salvación eterna que han recibido a través de la fe en Jesucristo, mientras que otros experimentan la gracia común. Así que, amados hermanos, el punto crucial de este pasaje es que la esperanza de los creyentes está fundada en el hecho de que Dios, quien es el sustentador de toda la vida, pero es el salvador de su pueblo, en un sentido más profundo y duradero. Esta salvación no solo cubre nuestras necesidades temporales, sino que nos asegura una vida eterna en Él. En resumen, y para concluir, primero, Timoteo debe nutrirse de la palabra de Dios. Luego, debe de ejercitarse para la piedad, según el orden del pasaje. Pero todo esto cobra más sentido, tiene un sentido más pleno, porque los creyentes trabajan y se esfuerzan y perseveran con la vista puesta en el Dios viviente que es el Salvador. Mis amados hermanos, qué tremenda esperanza que hay en estos versículos para todos nosotros. No estamos sirviendo por servir. No estamos sirviendo para encontrar propósito en nuestra vida en ese servicio. No estamos sirviendo para cumplir la norma moral de ser buena persona. Lo hacemos porque Él es nuestro Dios y nuestro gran Salvador. Amigo, ¿quieres gozar también de la salvación eterna? No solamente de la gracia común. ¿Quieres gozar también de la salvación eterna? ¿Quieres ser parte de ese pueblo de Dios? Ven a Él, ven a Él. Ruega al Señor en oración que te provea misericordia y Él te proveerá misericordia. Ruega al Señor por misericordia, querido amigo, y Él te proveerá misericordia. Ven a Él. Deja esa vida miserable que tienes. Deja de poner todas tus fuerzas en las cosas de este mundo. Entrégate a Él. Reconoce de que eres una persona necesitada de un Salvador. Porque todos somos pecadores, nos dice la palabra del Señor. Justo no hay ni uno. El único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ven a Cristo, amigo, que estás aquí entre nosotros. Querido hermano, nos ponemos de pie. ¿Quieres ponerte de pie y orar al Señor que nos ayude en este caminar? Que podamos pedirle al Señor en oración que nos ayude a poder ser disciplinado y que podamos buscar con todas nuestras fuerzas una vida que agrade delante del Señor. Ven conmigo. Amado Padre, bueno, fiel, te damos las gracias, Señor. Gracias por cuidar de nosotros.
Gracias por sostenernos, Padre eterno. Pero también, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Padre, ayúdanos. Te lo suplico, Señor, ayúdanos a que podamos disciplinar nuestras vidas, que podamos, Señor, entregarnos más a conocer de tu persona por medio de tu palabra. Es el único medio, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Padre, de poder conocer más de tu persona, alimentarnos más, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, también como iglesia, Señor, a ser intencionales, de poder establecer, Señor, de poder crear relaciones profundas, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Te lo suplico, Señor. Todo, Señor, con el único objetivo de que tú seas honrado y glorificado, Señor, con nuestras vidas. Que podamos ser luz, que podamos ser sal, Señor, donde tú, Señor, nos has establecido. Primeramente en nuestro hogar, en nuestro trato, Señor, con nuestra esposa, en la educación con nuestros hijos, en nuestro centro de trabajos y a donde quiera, Señor, donde tú, Señor, nos pongas. Quiero poner también en tus manos, Señor, a los amigos que están aquí en esta tarde. Te ruego por ellos, Señor, ten misericordia, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén.